Millonario llega en madrugada y descubre un secreto oscuro que nunca imaginó. La noche era un manto de estrellas parpadeantes, que vigilaban sobre un lujoso coche deportivo que rugía por las calles desiertas. Andrés, un multimillonario de sonrisa encantadora y mirada astuta, regresaba a su mansión. Sin embargo, algo lo hizo detenerse. Un destello, una sombra que se movía en la penumbra de su jardín, justo donde las flores marchitas susurraban secretos olvidados. Su corazón palpitaba, no por el miedo, sino por la adrenalina que lo alentaba a descubrir lo que había allí, en la oscuridad. Las luces de su auto iluminaban brevemente un camino empedrado cubierto de hojas. Y fue entonces cuando vio el viejo roble, solitario y anciano, como si guardara décadas de historias. Pero lo que lo paralizó fue una figura, un niño, no más de 10 años, de ojos grandes y asustados, que lo miraba fijamente. ¿Qué haces aquí, pequeño?, preguntó Andrés, la voz temblando con un eco de preocupación. Las palabras se deslizaban entre ellos, como un cable de tensión, pero el niño no respondió, solo señalaba al árbol. Andrés se acercó, la curiosidad dominando su razón, cuando un grito desgarrador resonó por la noche, como si el aire mismo estuviera gritando por ayuda. El miedo lo envolvió, y su mente comenzaba a conjurar imágenes. ¿Qué estaba sucediendo? Nadie en su círculo le había hablado de fantasmas, ni secretos ocultos entre las raíces de los árboles. Parpadeó, y de repente, el niño no estaba. Solo un viento frío que parecía llevar consigo sus risas. Cada paso que daba hacia el árbol se sentía como si la tierra lo retuviera en su lugar. Algo enorme lo aguardaba, una verdad oscura que manchaba los muros de su vida perfecta. Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y cuando estés ahí, aplasta ese botón de me gusta de verdad, me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde donde me estás mirando. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Ahora sigamos. De repente, Andrés escuchó un susurro, un eco de palabras ya olvidadas. No te acerques. Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué había en el roble? ¿Qué secretos guardaba aquel lugar? La tensión era palpable, y el misterio crecía como una sombra al caer la tarde. La oscuridad parecía cobrar vida, y con ella, un temor ancestral, la incertidumbre. Se acercó más, su aliento agitado, un lazo invisible lo ataba a ese instante. Cada hoja que crujía bajo sus pies era un murmullo de advertencia. ¿Y si el niño era un espíritu perduto? Su propia angustia lo hacía dudar. Pero había una chispa de determinación en su pecho, no se detendría. La historia apenas comenzaba, y él debía desentrañar el secreto oscuro que había llegado a buscar. ¿Qué pasaría al día siguiente? ¿Quién era realmente ese niño? Andrés sintió como su piel se erizaba mientras sus pies lo llevaban inexorablemente hacia el árbol. Las ramas del roble parecían moverse, como si intentaran atraerlo más adentro de su secreto. Sin poder evitarlo, extendió la mano hacia la corteza, que lucía desgastada y llena de cicatrices. En ese instante, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Era como si el tiempo se detuviera y el aire se volviera espeso, cargado de una historia vieja y dolorosa. Mientras sus dedos tocaban la madera rugosa, una imagen apareció repentinamente en su mente, el rostro del niño, pero cubierto de lágrimas y desesperación. El chico susurraba palabras incomprensibles, su voz se mezclaba con el viento, convirtiéndose en un lamento que lo atravesaba como una flecha. Andrés cerró los ojos, luchando contra la confusión. «Ayúdame», resonó, potente y desgarrador. Su corazón se aceleró, impulsado por un deseo urgente de descubrir la verdad.
Abrió los ojos de golpe y miró alrededor. Esa figura que lo había asustado había desaparecido, pero no la sensación de que algo lo vigilaba desde la oscuridad. Sabía que debía hacer algo, y con decisión, se agachó y retiró algunas hojas secas acumuladas alrededor del árbol. Esto reveló una pequeña abertura que apenas podía notar. A través de la grieta, podía ver algo brillante, un objeto que parecía llamar su atención. Fue entonces cuando su mente se llenó de más preguntas. ¿Qué era? Podría ser alguna pista, una trampa, o quizás algo infectado con el pasado. Mientras movía las hojas, el viento cambió, trayendo consigo un susurro aún más claro. No es seguro, sal de aquí. La voz, aunque distante, tenía una urgencia que lo paralizó nuevamente. Pero su curiosidad pesaba más que su miedo. Se preguntó si esa advertencia venía del propio árbol o del niño que había desaparecido. Con un profundo aliento, se agachó más y sacó un viejo colgante del suelo. Al sostenerlo entre sus manos, se sintió envuelto por una extraña energía. Era una medalla de plata con un grabado que le resultaba familiar, pero no podía recordar dónde lo había visto antes. Cuando la luz de la luna reflejó en la medalla, su mente se llenó de fragmentos de recuerdos, risas, gritos, y una sensación de pérdida indescriptible. Entonces, su teléfono sonó, rompiendo la atmósfera tensa. Era un mensaje de su abogado: debemos hablar urgentemente, Andrés. Hay asuntos de tu familia que no puedes ignorar. Es más grave de lo que piensas. El corazón de Andrés se hundió. ¿Qué secretos ocultos habían atormentado su familia? ¿Tendrían alguna relación con el niño o ese árbol? Repentinamente, un grito rompió el silencio nocturno, no muy lejos de su ubicación. El sonido lo sacó de su trance y su instinto de supervivencia despertó. Era el momento de actuar. Debía regresar a la mansión y aclarar aquello. Pero, ¿qué pasaría si el niño estaba en peligro? Llevando la medalla en el bolsillo, Andrés volvió a mirar el árbol, sintiendo que podía ser un portal hacia un mundo de secretos. Giró sobre sus talones, su mente ahora en caos. Una pregunta danzaba en su mente: ¿debería ignorar la advertencia y ahondar más en lo desconocido, o volver y enfrentarse a su propia historia familiar? Mientras se alejaba, el aire frío le susurró justo detrás: no has terminado, aún queda mucho por descubrir. El misterio se adensaba. ¿Qué significaría la medalla para su pasado? ¿Y qué peligros lo acechaban en la penumbra de su propia vida? La noche apenas comenzaba a revelar su oscuridad, y Andrés sabía que el verdadero horror apenas estaba por desatarse. Andrés caminaba rápidamente hacia la mansión, pero cada paso que daba se sentía más pesado. La medalla en su bolsillo parecía arder, un recordatorio constante de que el pasado no estaba tan lejos como pensaba. La oscuridad se cernía a su alrededor, y el silencio de la noche era inquietante. Cada sombra que se movía le hacía recordar el lamento del niño, su voz no lo dejaba en paz. Al llegar a la puerta de la mansión, Andrés inhaló profundamente, sintiendo el nudo en su garganta. Empujó la puerta y ésta chirrió en protesta, como si también estuviera atrapada en secretos antiguos. El vestíbulo estaba vacío, pero la sensación de ser observado lo seguía persiguiendo. La luz tenue de la lámpara iluminaba un camino que parecía dirigirlo hacia su estudio, el mismo lugar donde había pasado horas revisando documentos familiares. Una vez dentro, encendió la luz y su mirada se dirigió directo a su escritorio. Había pilas de papeles, pero nada que realmente encajara en el rompecabezas que lo atormentaba. Sin embargo, una carpeta manila resaltaba entre los documentos, como si estuviera esperándolo. Aflorando un nervio de curiosidad e inquietud, se acercó y la abrió. Las hojas estaban llenas de notas manuscritas de su abuelo, un hombre del que había escuchado historias sombrías. Nombres, fechas, y un sinfín de anotaciones que parecían hablar de una maldición que había caído sobre la familia. Terciopelo negro en la medianoche, decía un renglón con garabatos. Este término le era desconocido,
pero algo en su interior le decía que estaba relacionado con lo que había sentido al tocar el árbol. Con la mente agitada, sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Se acercó a la ventana y miró hacia el jardín. Las sombras danzaban entre las plantas, y fue entonces cuando vio algo que lo hizo latir el corazón descompasado, una figura pequeña, casi humana, en la esquina del jardín. Andrés se quedó paralizado. ¿Era el niño? La idea de que estuviera en peligro lo empujó a actuar. Se precipitó hacia la puerta del jardín, ignorando la voz que le decía que se detuviera, la misma voz que había escuchado cerca del árbol. Esa advertencia retumbaba en su cabeza, no es seguro. Pero no podía volver atrás. Al abrir la puerta, la brisa gélida lo envolvió. El jardín estaba oscuro y los pasos de Andrés resonaban en la quietud. «Espera», gritó, pero la figura ya se movía rápidamente, cruzando entre las sombras. «No puedo ayudarte si te alejas». Su voz se entremezcló con el susurro del viento, el eco del terror palpitaba en su pecho. La figura se detuvo de repente y, por un instante, Andrés pensó que podría atraparla. Pero, al acercarse, se desvaneció como humo en el aire. Su corazón palpitaba con fuerza, sacudido por una mezcla de miedo y frustración. ¿Era real? ¿O solo una manifestación de su mente inquieta? Regresó a la mansión, sintiéndose más perdido que nunca. La medalla en su bolsillo parecía pulsar ahora, como si tuviera su propia vida. Decidió que debía averiguar más sobre la conexión entre su familia y el niño. En ese momento, el teléfono sonó nuevamente. Era un viejo amigo de la infancia, alguien que conocía las historias de su familia. «Andrés, necesito que vengas a mi casa», dijo la voz al otro lado, con un tono urgente. «Hay algo que descubrí, algo que implica el árbol y tu familia». Su respiración se aceleró. Todo estaba entrelazado, y en su interior, sabía que no podía retroceder. La verdad lo llamaba, sin importar cuán oscura pudiera ser. Mientras la noche avanzaba, Andrés entendía que estaba a un paso de desentrañar un secreto que podría cambiarlo todo. Pero con cada respuesta que buscaba, sentía que más sombras se cerraban a su alrededor. ¿Qué más le depararía esta noche? ¿Sería capaz de enfrentar los secretos de su pasado y salvar al niño de una historia olvidada? El frío cortante llenaba la habitación mientras se preparaba para recuperar el tiempo perdido. La línea entre la realidad y el horror se desdibujaba. La búsqueda apenas había comenzado. El sonido del teléfono resonó en el aire, rompiendo el silencio opresivo que envolvía la mansión. Andrés sintió como si cada timbre atravesara su pecho, intensificando la angustia que lo asediaba. «¿Qué descubriste?», preguntó, su voz temblaba, ansiosa por una respuesta que podría templar la tormenta dentro de él. «Debes venir ahora, Andrés». «No hay tiempo que perder», insistió su amigo. La urgencia en su tono le hizo sentir que algo oscuro estaba al acecho. Salió de la mansión y sintió como la noche lo abrazaba, como si la oscuridad misma pudiera leer sus pensamientos. Mientras se dirigía a la casa de su amigo, su mente se desbordaba con posibilidades aterradoras. ¿Qué revelación aguardaba? ¿Qué más podía conectarlo con el niño y sus propios ancestros? La medalla, que llevaba en el bolsillo, parecía pulsar aún más fuerte, como si quisiera alertarlo de algo inminente. Las luces parpadeantes de la casa de su amigo se vislumbraban a lo lejos, creando un punto de esperanza en un mar de inquietudes. Al llegar, la puerta estaba entreabierta, invitándolo a entrar. «José», llamó, su voz reverberando en la oscuridad. No hubo respuesta. Avanzó cautelosamente hacia la sala, donde las sombras se tejían de manera desconcertante. De pronto, un chillido desgarrador rompió el silencio. Era una mezcla de dolor y desesperación, y Andrés, dominado por un impulso incontrolable, corrió hacia la fuente del sonido. Al abrir la puerta del estudio, se encontró con José, derrumbado sobre su escritorio, su rostro pálido. A su alrededor,
papeles y documentos estaban esparcidos como si alguien hubiera estado buscando frenéticamente algo. Andrés, susurró, casi sin aliento, la verdad sobre el árbol. Su voz se apagó mientras una sombra inconfundible se alzaba detrás de él. Andrés retrocedió, el aliento atrapado en su garganta. Se dio cuenta de que no estaban solos. Una figura se dibujaba en la oscuridad del rincón, sus ojos relucían con un brillo inquietante. No debiste venir, dijo la figura, una voz suave pero mártir, resonando como un eco a través del espacio. Era tan parecido al niño que había visto en su jardín, pero había algo diferente, algo perturbador. El árbol no es solo un árbol, continuó la figura. Es un guardián, un catalizador de los secretos de la familia y de la maldición que trae. Andrés sintió como si la realidad se desmoronara a su alrededor. ¿Qué maldición? Dime, exigió, su temor transformándose en furia. Mientras el miedo lo dominaba, un escalofrío le recorrió la espalda, llevándose consigo la confianza que había acumulado. Antes de que caiga la medianoche, debes hacer una elección, dijo el niño. O lo arriesgas todo por la verdad, o sigues huyendo de ella, pero el precio será alto. Las palabras retumbaron en la mente de Andrés, como un eco sin fin. Estaba claro que tenía que decidir, pero ¿qué era más aterrador, descubrir la verdad o enfrentarse a las sombras que la rodeaban? La figura comenzó a desvanecerse, su voz susurrando en el aire, recuerda, cada decisión tiene un costo. Andrés miró a su amigo, José parecía perdido, temblando. ¿Qué te pasó, José? ¿Qué descubriste? La angustia le hizo sentir el nudo en la garganta volverse aún más opresivo. No sé si deberíamos saberlo, murmuró José, y su mirada se desvió, como si ya preveía el horror que vendría. La risa suave de la figura resplandecía en la oscuridad, y Andrés sintió un estremecimiento. Los secretos estaban despertando, los ecos resonaban a través de su historia familiar y, con cada palabra, más sombras emergían. Sin tiempo que perder, Andrés comprendió que la verdad lo estaba llamando. Pero, ¿qué sombra estaba dispuesto a enfrentar? Mientras el reloj marcaba la ruta hacia la medianoche, sabía que el momento de desvelar su destino se acercaba. La elección estaba ante él, y cada segundo contaba, pero el precio de esa elección podía ser más de lo que estaba dispuesto a pagar. El silencio en el estudio se volvió aún más pesado, el aire se sentía cargado, casi de forma palpable, como si la misma habitación estuviera conteniendo la respiración. Andrés no podía quitarse de la cabeza las palabras del niño. Cada decisión tiene un costo. Su mente giraba en espiral, intentando encontrar una salida a la oscuridad que se cernía a su alrededor. José, ¿qué significa todo esto? Preguntó Andrés, tratando de aferrar la claridad en su confusión. Sin respuesta, su amigo seguía temblando, su rostro una mezcla de terror y resignación. Por un momento, Andrés temió que lo que su amigo había descubierto era demasiado aterrador para ser compartido. La figura había desaparecido, pero su eco permanecía. De repente, un ruido sutil interrumpió sus pensamientos. Un crujido desde el pasillo, como si alguien o algo se moviera en las sombras. Andrés giró, su corazón acelerándose al imaginar la aparición de otra figura entre las brumas de la noche. ¿Qué fue eso? Susurró José, sus ojos abiertos como platos. Andrés, manteniendo su voz baja, se acercó lentamente a la puerta. Fue en ese momento cuando notó un pequeño destello en el suelo, algo brillaba entre los papeles arrugados. Se agachó, su corazón en la garganta, y recogió un medallón antiguo, similar a la medalla que colgaba de su cuello. Las mismas inscripciones, un árbol, enredado y retorcido, rodeado de símbolos extraños. Andrés, ten cuidado, imploró José, quien ahora parecía más preocupado que antes. No debes tocarlo, pero era demasiado tarde. Al sostener el medallón, una oleada de energía recorrió a Andrés, como si una corriente eléctrica hubiera recorrido su cuerpo. ¿Qué?
logró exclamar antes de que la habitación comenzara a girar. Todo parecía distorsionado, como si estuviera atrapado entre dos mundos. Las paredes se alzaron, las sombras se alargaron. Los secretos del árbol comenzaron a iluminarse. Recuerdos lejanos emergieron de su mente, escenas familiares que él nunca había vivido pero que se sentían increíblemente íntimas. Aquí es donde todo comenzó, dijo una voz familiar, una voz que parecía venir de él mismo. Era su abuelo, hablando de historias de ritos y leyendas familiares. Sus palabras danzaban en su cabeza mientras todo se desvanecía, llevándolo a un pasado del que había estado huyendo toda su vida. «Despierta, Andrés», gritó José, sacudido como por una brisa fría. «No dejes que te atrape». Las visiones se disiparon, y Andrés cayó de rodillas, el medallón aún en la mano. El pánico resurgió en sus ojos. «¿Qué está pasando? ¿Por qué me siento así?», exclamó, intentando abrirse paso en la confusión. A su alrededor, los papeles parecían cobrar vida, girando y fluyendo como un río de información críptica. «Es el árbol, hay algo que no sabemos. Hay una historia oculta que puede cambiarlo todo, y tú eres la clave». Las palabras de José resonaron y una nueva ola de determinación se apoderó de Andrés. Pese al terror que lo envolvía, la curiosidad lo empujaba a buscar la verdad sobre su familia y aquel misterioso árbol. Tenía que comprender completamente la naturaleza de la maldición que lo había llevado hasta ese punto. «Te necesito, José», dijo Andrés, más firme esta vez. «Debemos descubrirlo juntos. No podemos dejar que la noche nos atrape». Mientras buscaban respuestas, un segundo chillido resonó en la distancia, esta vez provenía del exterior. Era el viento, llevándose consigo un susurro que parecía advertirles. La medianoche se acercaba peligrosamente rápido, y si no desentrañaban el misterio del árbol antes de que todos los secretos fueran olvidados, podría costarles más de lo que estaban dispuestos a perder. Sin embargo, lo que Andrés no podía imaginar era que el mayor secreto todavía permanecía oculto y que estaba más cerca de lo que nunca habría creído. Mientras se preparaban para afrontar lo desconocido, la sombra de un antiguo enemigo se acercaba, uno que había estado esperando este momento durante generaciones. ¿Quién era realmente él? ¿Guardián del árbol? ¿Qué revelaciones les deparaba la medianoche? Las luces titilantes del reloj en la pared comenzaron a marcar el tiempo, y la sensación de que algo oscuro e inminente se cernía sobre ellos nunca fue más palpable. El viento sopló con fuerza, haciendo crujir las ventanas del estudio. El tiempo parecía detenerse mientras Andrés y José se miraban, como si en ese instante compartieran un secreto que no podían verbalizar. La sensación que flotaba entre ellos era una mezcla de miedo y determinación, y la inquietante certeza de que la respuesta estaba en el medallón. Andrés se levantó lentamente, el medallón colgando de su mano como una balanza que equilibraba sus decisiones. «Debemos saber más sobre este árbol, José». «Hay algo que no entiendo», dijo con firmeza. José asintió, pero su rostro seguía pálido. «Si ese medallón tiene el poder que sospecho, tal vez no debamos seguir indagando», expresó con la voz temblorosa. Sin embargo, las palabras no lograron detener la urgencia de Andrés. Un impulso irresistible lo arrastraba hacia el misterio que lo había llevado hasta allí. La habitación estaba llena de antiguos libros que parecían estar esperando a ser abiertos. Andrés se acercó a una estantería en el rincón y comenzó a buscar, pasando las manos sobre las cubiertas polvorientas hasta que sus dedos se detuvieron en un volumen grueso, con el título desgastado, «Ritos ancestrales y leyendas del árbol sagrado». Su corazón se aceleró. «Este podría contener la clave que necesitamos», dijo, volviéndose hacia José. Pero entonces, un estruendo sordo resonó en la puerta. Ambos se congelaron, el eco del golpe reverberando en sus huesos. «¿Quién?», comenzó a preguntar Andrés, pero la puerta se abrió de golpe. Frente a ellos, apareció una figura imponente.
Era un hombre de aspecto elegante, con un abrigo oscuro que le otorgaba una presencia casi sobrenatural. Su mirada era intensa, como si pudiera ver a través de sus almas. He llegado justo a tiempo, dijo con voz profunda, mientras una sonrisa enigmática se dibujaba en su rostro. ¿Quién eres?, preguntó Andrés, retrocediendo, la protección del medallón aún ansiosa entre sus manos. Soy el guardián del árbol, el protector de sus secretos, respondió el hombre, inclinando levemente la cabeza. Y parece que habéis despertado a algo que debería permanecer dormido. José se aferró al borde de la mesa, sus ojos reflejando terror. ¿Sabes lo que está en juego aquí?, cuestionó, tratando de entender. El hombre asintió. He esperado generaciones por este momento. Cada decisión que tomáis tiene una consecuencia que afecta a toda vuestra familia. Lo que está en juego es más grande de lo que imagináis. Andrés sintió un nudo en la garganta. ¿Qué tipo de consecuencias?, preguntó, sintiendo la presión del destino acechando sobre él. Si los secretos del árbol no se revelan adecuadamente, puede que los lazos que te unen a tu sangre se rompan para siempre. Recuerda, cada acción tiene un costo, advirtió el hombre, sus ojos lacambros ardiendo en la penumbra. No podemos permitir que eso pase, dijo Andrés, su voz firme a pesar del escalofrío que recorrió su espalda. ¿Cómo podemos solucionarlo? El guardián hizo una pausa, sus ojos fijos en el medallón que llevaba Andrés. Hay una ceremonia que debe realizarse bajo la luz de la luna llena. Solo entonces el vínculo se podrá restaurar. Pero hay obstáculos, fuerzas oscuras que no desean que esto suceda. El tiempo seguía corriendo, el reloj del estudio marcaba la medianoche. Una sombra se asomó por la puerta, y Andrés sintió que un frío helado se apoderaba de la habitación. ¿Qué obstáculos?, exigió saber, su voz ahora casi un susurro. Los que han vivido de la oscuridad, los que han controlado este linaje por siglos. Ellos vendrán por ti, Andrés. No puedes demorarte, el destino de tu familia está en juego y ya están en movimiento. El ominoso aviso se coló en el aire denso alrededor de ellos, el sonido de pasos resonando en la oscuridad más allá de la puerta. Andrés sintió como su corazón se detenía. ¿Podría realmente enfrentarse a lo que se avecinaba? La oscuridad se cernía, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Cuando la puerta se cerró de golpe, un grito lejano resonó en la noche, recordándoles lo que estaba en juego. Mientras tanto, el medallón en la mano de Andrés empezó a brillar con una luz inquietante. Algo había despertado en su interior, algo que podría cambiar todo, pero la pregunta permanecía: ¿tendrían tiempo suficiente para descubrir la verdad antes de que la oscuridad los alcanzara? Andrés sintió el latido de su corazón resonando en sus oídos, un tambor desesperado que competía con el eco del grito lejano que aún retumbaba en la oscuridad. El guardián lo observaba, imperturbable, pero el miedo era un bicho que crecía en el pecho de Andrés. ¿Qué fuerzas osadas se acercaban? Y más importante aún, ¿podría realmente salvar a su familia de un destino implacable? Debemos actuar rápido, dijo el guardián, interrumpiendo sus pensamientos. La luna llena se acercará en pocas horas, y el ritual no puede realizarse si no estáis preparados. ¿Preparados para qué?, interrumpió José, su voz aún temblando. ¿De qué se trata esta ceremonia? Un sacrificio, contestó el guardián en un susurro grave. No de sangre, sino de la verdad, un sacrificio de las mentiras que os han mantenido cautivos. Deberéis confrontar los secretos que este medallón y el árbol ocultan. Andrés se sintió mareado. La última frase del guardián resonó en su mente. Las mentiras. Había un peso en esas palabras, una carga que había llevado sin saberlo. ¿Qué tipo de secretos?, preguntó, ya sintiendo que la noche tenía algo más que temer que su propia sombra. El guardián se acercó y tomó el medallón, examinándolo con delicadeza. Vuestra familia ha estado marcada por el árbol,
y los secretos esconden cosas que develan traiciones y amores enredados. No solo los tuyos, Andrés, sino los de tus antepasados. Hay un legado que necesita repararse, pero la oscuridad juega sucio. Sin avisar, estalló un golpe en la ventana, una ráfaga de viento helado se coló por los marcos, como advirtiendo del peligro inminente. Andrés sintió el temblor recorrer su cuerpo, un calofrío que trajo visiones de lo que podrían perder. El guardián lo miró fijamente y luego se volvió hacia la habitación. «Ya están aquí». «¿Quiénes?». El eco de su pregunta se perdió en el aire. De repente, las sombras comenzaron a danzar en las paredes, tomando forma, convirtiéndose en figuras imponentes. Eran sombras vestidas de oscuridad, con ojos como brasas ardientes. «Vienen a reclamar lo que es suyo», murmuró el guardián, y por primera vez, su voz traía consigo un tono de inquietud. «No podemos quedarnos aquí», urgió José, mientras las sombras comenzaban a acercarse. La ansiedad de Andrés se transformó en determinación. «Si hay algo que podemos hacer, debemos enfrentarlo. No solo por nosotros, sino por nuestra familia. Debéis confiar en el poder del medallón», explicó el guardián, señalando la luz que aún parecía traspasar sus dedos. «Durante la ceremonia, podrá revelaros la verdad. Pero necesitaréis estar dispuestos a escuchar», enfatizó. El aire se volvió pesado mientras el rayo de luz centelleante del medallón iluminaba la habitación, ofreciendo un destello de esperanza en medio del caos. Pero, en su interior, Andrés intuitivamente sabía que lo que se revelara podría cambiar todo, incluso la percepción que tenía de su propia familia. El tiempo se escurría con cada latido, y las sombras se acercaban con frenesí. Sin otra opción, Andrés se abalanzó hacia la puerta, decidido a confrontar lo desconocido. «José», gritó. «Vamos. Es ahora o nunca». Mientras corrían hacia el camino oscuro que se extendía más allá de su estudio, un grito resonó en la noche. «Deteneos», un escalofrío recorrió la columna de Andrés. Fue un aviso claro de que la respuesta que buscaban no solo estaba oculta en las sombras, sino que también representaba una lucha a vida o muerte. La voz de la oscuridad resonaba con promesas de poder y amenazas de destrucción. ¿Podrían realmente soportar la revelación de la verdad antes de que la sombra alargada los alcanzara? Un nuevo desafío se avecinaba, y entonces, en medio de la fría oscuridad, el medallón comenzó a brillar aún más intensamente, señalando el comienzo de una batalla que cambiaría el curso de su destino. ¿Qué secretos ocultos y dolorosos les revelarían esas visiones? ¿Cuánto estaban dispuestos a sacrificar para salvar a su familia, con el peligro al acecho y la luna llena? Elevándose, la verdad estaba a punto de desatar su caos. Andrés y José se lanzaron hacia la oscura noche, el aire frío cortante a su alrededor. La sombra, un tenue contraste contra la luz del medallón, parecía cobrar vida propia mientras se deslizando en su dirección. Andrés sintió como su pecho se oprimía, el latido del miedo y la adrenalina dictaban el ritmo de su carrera. «¿Y si no llegamos a tiempo?», preguntó José, sus palabras llenas de ansiedad. «No podemos pensar en eso ahora». «Debemos seguir», respondió Andrés, recordando las palabras del guardián sobre la verdad. La obligación de proteger a su familia pesaba sobre sus hombros, pero eso no era suficiente. Algo en su interior lo instaba a ganar la lucha no solo contra las sombras, sino también contra sus propios demonios. Al llegar al viejo árbol, algo sobre él hizo que se detuvieran en seco. Las raíces se extendían como serpientes, retorcidas y enredadas, y la luna llena se reflejaba de una forma inquietante en su superficie. Andrés levantó el medallón que aún brillaba, un resplandor que parecía pulsar como un corazón vivo, y lo acercó al tronco hendido. Esto debe ser parte del ritual», murmuró Andrés, reconociendo el antiguo símbolo que decoraba el árbol. Las leyendas familiares siempre hablaban de él, pero nunca imaginó que se convertiría en el centro de su propio miedo. De repente, el viento aulló con más fuerza, como si la naturaleza misma estuviera reaccionando a su presencia.
Las sombras comenzaron a girar alrededor de ellos, más veloces que antes, formando siluetas de rostros distorsionados por el odio y el sufrimiento. Cada figura parecía estar pidiendo justicia por los secretos que llevaban, secretos guardados por generaciones. «Conéctate, Andrés». «Y usa el medallón», gritó José, su voz resonando en medio de la tormenta de las sombras. Andrés respiró hondo y cerró los ojos, permitiendo que su mente se enfocara. Una oleada de imágenes lo invadió, sus antepasados, sus risas, sus llantos y también sus secretos. Uno por uno, los rostros empezaron a desenredarse de la oscuridad, mostrándole verdades amargas y traiciones ocultas. «Es ahora o nunca», pensó mientras abría los ojos, decidido a aceptar cada revelación. Con el medallón brillando en su mano, pronunció las palabras que el guardián le había enseñado, clamando por la liberación de las mentiras que alimentaban esa sombra voraz. Las sombras se detuvieron, observando con ojos que ardían con una mezcla de curiosidad y furia. El medallón comenzó a emitir una fuerte vibración, como un tambor que marcaba el paso a seguir. Una imagen se formó en el aire, la historia de su familia, de traiciones y sacrificios que resonaban a través de los años. «¿Eres tú quien desea saber la verdad?», resonó una voz gutural que parecía brotar de la tierra misma. Era la voz de uno de los ancestros, psicopompos que habían guardado el tesoro y el tormento de sus secretos. «Sí», respondió Andrés, sintiendo que el miedo se despejaba lentamente. «Quiero saberlo todo». Las sombras comenzaron a desvanecerse, pero en su lugar, un resplandor se empezó a formar, revelando las bajezas de quienes habían llegado antes. Historias de amor roto, de promesas incumplidas y sacrificios olvidados emergieron, como si la noche estuviera recordando a todos que la verdad tenía un alto costo. Andando entre los restos del pasado, Andrés entendió que el poder del medallón no solo radicaba en desnudarlos de secretos, sino también en el vínculo familiar que representaban. La lucha no era solo suya. Mientras el brillo del medallón envolvía la escena, Andrés sintió que algo estaba en juego, algo mayor. ¿Podrían enfrentar juntos estas verdades y curar las heridas que habían atormentado a su familia por tanto tiempo? Y entonces, más allá del resplandor, otro grito rompió la noche, esta vez no de las sombras, sino de un oscuro revelador que quizás aún estaba esperando para salir a la luz. En ese instante, cada miembro de la familia se convertiría en juez de su propio destino. La luna llena, testigo silente del tumulto, parecía esperar con ansias lo que vendría, dejando claro que su desafío apenas comenzaba. ¿Qué pasaría si las verdades resultaran ser más oscuras de lo que jamás habían imaginado? El resplandor del medallón iluminaba el aire, formando sombras que danzaban como figuras espectrales en la penumbra. Andrés, sintiendo el peso de cada mirada ardiente que lo envolvía, se encontró a sí mismo temblando. José estaba a su lado, casi a punto de romper en llanto. La tensión del instante lo paralizó. Esto no puede ser todo», murmuró José, su voz casi ahogada por el terror que se cernía sobre ellos. Los ecos del pasado que surgían del medallón parecían una tormenta apremiante, raspando la piel con cada revelación nueva. Sin embargo, Andrés se sentó decidido. «Debemos seguir. Hay algo más que necesitamos descubrir». Su corazón latía frenéticamente, pero en su mente, una chispa de valor empezó a crecer. La imagen de un ancestro desdibujado y en pena lo instaba a continuar. Era la angustia de sus antepasados lo que le daba fuerzas ahora. Las sombras se arremolinaron con furia, y mientras eso ocurría, sus ojos se fijaron en una figura que emergía de la oscuridad, la más nítida de todas, una mujer con una mirada profunda que atravesaba su ser. Era su bisabuela, Clara. Ella había sido la guardiana de muchos secretos, y su presencia traía consigo una mezcla de respeto y miedo. «Has despertado el pasado, Andrés. Pero recuerda, no todas las verdades son puras como los latidos de una nueva vida. Algunas pueden traer consigo el caos», advirtió Clara con voz grave,
mientras la energía del medallón parecía aumentar. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Andrés, la incertidumbre atando su voz a un nudo. Debes conocer el corazón de la traición, dijo Clara, y con esas palabras, la imagen del árbol se transformó, revelando una escena desgarradora, su familia, en una discusión acalorada, imbuidos por la ira y el dolor. Andrés sintió un vuelco en el estómago, una fría realidad comenzaba a mostrarse. Entre las visiones, reconoció a su padre y a su abuelo, pero también a alguien más, una figura sombría que se reía de las desgracias ajenas. El enemigo, escondido entre su propia sangre, un grito desgarrador resonó en el aire. Algo más se acercaba. En medio de todo, un golpe fuerte sacudió la tierra bajo sus pies, y el viejo árbol crujió como si estuviera despertando de un pesado sueño. ¿Qué ocurre?, preguntó José, paralizado por el pánico. Se avecina un nuevo reto. No solo enfrentará sus miedos, sino también lo que está enterrado en lo profundo de su linaje. El pasado exige ser escuchado, respondió Clara, su voz siendo apenas un susurro entre el murmullo del viento. Andrés observó cómo las sombras se agrupaban nuevamente, ahora formando una especie de portal oscuro. A través de la negrura, la figura siniestra emergió más nítidamente. Era el mismo, solo que distorsionado, como un reflejo retorcido en un espejo roto. No puede ser, exclamó, retrocediendo. Ese eres tú, Andrés, replicó Clara, con dureza en su tono. Eres el portador del legado y el destino, la pregunta es si tendrás el valor para enfrentar la oscura verdad que llevas dentro. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Esa sombra era su miedo, sus actos ocultos, su propia desesperación. Qué horror ocultaba su alma, con cada latido, un eco de tiempo perdido resonaba en su corazón. Y mientras el vórtice se abría, una frase retumbó en su mente: la verdad no es solo un descubrimiento. Es un camino hacia la redención o la perdición. Justo antes de que el portal lo atrapara, un grito resonó en la distancia, un eco familiar, uno que él nunca había querido escuchar. Era su madre. Andrés, no. No vayas allí. Gritó su voz, llena de pánico. El tiempo se detuvo, el dolor se intensificó y la decisión lo golpeó como un rayo. ¿Debería arriesgarse a conocer esa verdad devastadora y ser la salvación de su linaje o retroceder y perderlo todo? La luna, testigo de su agonía, brillaba intensamente, como si supiera que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría realmente liberarse de las cadenas de su pasado, o caería en la oscuridad que había tratado de evitar toda su vida? Andrés estaba atrapado entre el miedo y la urgencia. La figura distorsionada de su yo interior se estaba acercando, desdibujando la fina línea entre su pasado y su destino. La voz de su madre reverberaba en su mente, un eco de amor y advertencia: no vayas allí. Pero también había una parte de él que sabía que no podía ignorar ese llamado. La verdad de su familia estaba entrelazada con su propia existencia, y aferrarse a las sombras del pasado solo lo llevaría a su destrucción. El medallón comenzó a brillar con fuerza, iluminando el oscuro vórtice ante él. Un brillo cálido surgió de su interior, como si el amor de sus ancestros intentara guiarlo a través de la tormenta que se acercaba. Debo hacerlo, se dijo a sí mismo, sintiendo la determinación brotar como un manantial. No podía seguir huyendo de las verdades que lo definían, tenía que enfrentarlas. José. Gritó, rompiendo el silencio tenso que lo envolvía. Ven conmigo. Esto puede ser nuestra única oportunidad de romper la maldición. Con un nudo en la garganta, José lo miró, luchando con sus miedos internos. Pero al final, la luz del medallón despertó una chispa de esperanza en su corazón. Voy contigo, respondió, la voz temblando pero firme. Juntos, se acercaron al portal, dispuestos a enfrentar lo desconocido. Al cruzar el umbral, el mundo se inundó de visiones frenéticas. Escenas de traición, amor y desesperación pasaban frente a sus ojos como un torrente incontrolable.
Vieron a su familia, no como los hombres y mujeres de éxito que siempre habían imaginado, sino como seres humanos, vulnerables, atrapados en su propia historia. La culpa, la avaricia y la desesperación borbaban en cada rincón. Cada secreto que revelaban era como un golpe al corazón. En el centro del caos, vieron a la figura sombría, sonriendo con malicia. Era un miembro de su familia, un ancestro que había hecho tratos oscuros, pero al mismo tiempo, era una representación de sus propios miedos, de lo que podían llegar a convertirse si no enfrentaban la verdad. No pueden escapar de mí. Resonó su voz, potente como un trueno. Son parte de esta historia, están atrapados en la misma red de mentiras. No lo somos, gritó Andrés, su voz resonando con fuerza. Podemos elegir nuestro destino. No dejaremos que el pasado nos defina. La luz del medallón comenzó a brillar más intensamente, intensificando sus palabras. De repente, las visiones comenzaron a cambiar. Las sombras danzantes se transformaron, y una nueva escena se formó, la historia de un amor verdadero luchando contra la adversidad, de sacrificios por aquellos que amaban, de decisiones valientes que habían sido olvidadas por generaciones. La conexión de su familia, forjada a través de los sufrimientos, comenzó a adquirir color. Mientras Andrés y José abrazaban la luz del amor y la verdad, la figura oscura se desvanecía lentamente, llevándose consigo el peso que había cargado su linaje. No pueden olvidarme, murmuró, pero su voz se desvaneció en el aire, como una sombra que se escapa en la luz del día. Al abrir los ojos, Andrés se encontró de vuelta bajo la luna llena, el árbol brillando con una chispa nueva. Las sombras se disiparon, y la brisa fresca era un signo de liberación. Miró a su lado y vio a José, su rostro iluminado por la luz del medallón. Lo logramos, soltó, sintiendo que la carga se desvanecía. El medallón, ahora apacible, ya no vibraba con la ansiedad del pasado. Es un nuevo comienzo, dijo Andrés, sabiendo que habían roto las cadenas que los habían mantenido prisioneros. Las figuras de sus ancestros comenzaron a aparecer a su alrededor, ya no como sombras, sino como guardianes de su legado. Gracias por recordar la verdad, susurraban, y Andrés sintió el amor de su familia envolviéndolo como un abrazo cálido. La maldición que había pesado sobre ellos debía ser sanada, y esa noche había marcado el comienzo de la redención. Mientras diáfanas estrellas reflejaban esperanzas nuevas en el cielo, Andrés se dio cuenta de que tenían un lugar en esa historia. Su familia, como él, había optado por enfrentar sus miedos y construir un futuro lleno de amor y verdad. Era la única forma de honrar su legado. Con una sonrisa, Andrés tomó la mano de José. Vamos a casa. Es hora de contar la verdad. Juntos, se alejaron del árbol, listos para enfrentar el mundo con una nueva perspectiva. La oscuridad, ahora detrás de ellos, se convertiría en una historia que nunca más controlaría su destino. Mientras se alejaban, Andrés no olvidaba la noche que cambió todo. Sabía que siempre habría sombras, pero sabía que tenía el poder de elegir la luz. Al final, la verdad siempre prevalece. Y así, concluye su historia, pero de sus corazones surgió el eco de nuevas vidas, listas para dibujar caminos llenos de esperanza y unión. La historia de Andrés y su familia se había resuelto, pero una nueva aventura apenas comenzaba, la historia que narrarían a las generaciones venideras. Y si quieres ser parte de más historias como esta, necesitas suscribirte ahora. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas encuentren este mensaje. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer el poder de la verdad en sus vidas. Hagamos que nuestras historias sigan vivas juntos. Gracias por ser parte de esta comunidad.